Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y ahora a las 3:05, 2:05 en las Islas Canarias, Radio Nacional de España, con el misterio. Aquí aparecemos de nuevo en las antenas de Radio Nacional, como decimos. Nuevos enigmas esperan a ser desvelados y están a punto de aparecer en este tiempo. No os perdáis a nuestro compañero Jesús Ortega con una historia tremenda de una medium casi desconocida, aunque ya veréis que hay muchos datos. Las gracias a todos por seguir ahí, conectados con nosotros en el podcast, escuchándonos a través de la radio online en más de 100 países en todo el mundo. Saludos para los que estáis en los hospitales, mucha gente nos escucha desde allí, y a todos los que estáis trabajando. Y queremos seguir contando alguna historia más de estos pueblos llamados bárbaros. Tras esa introducción, os damos más datos. Sigamos conociendo el origen de Hispania. Les llega el turno a los visigodos. Los visigodos llegan a Hispania como federados de Roma y luchan como sus aliados para expulsar a los pueblos alanos y vándalos. En número, los visigodos representan una porción muy pequeña sobre el total de habitantes de Hispania. Se estima que los germanos que cruzan los Pirineos son un 2% de los 4 o 5 millones de hispanoromanos que viven en la península. Con el paso del tiempo, la relación entre hispanoromanos y visigodos va cambiando. Tarragona representa la última entrega de poder de los romanos a los bárbaros y el comienzo de la disgregación del imperio en Hispania. La ciudad se rinde a los visigodos, poniendo fin a casi 700 años de presencia romana en la península. Eurico se convierte en el primer rey de un territorio visigodo independiente, que con capital en Tolosa abarca el sur de la Galia y parte de Hispania. Es el comienzo del reino visigodo en Hispania. Conozcamos algo más de esta parte de nuestra historia. Primero, antes de nada, Daniel, aclarar, ¿godos y visigodos es lo mismo? Sí, eso es muy importante. Vamos a ver. Igual que hemos dicho que vándalos había silingos y asdingos, godos hay dos pueblos, visigodos y ostrogodos. Pero simplemente es una división, punto de vista un tanto geográfica podemos considerar. Pero los dos eran pueblos godos, los dos se consideraban godos. De hecho, el término que más aparece en los documentos de la época no es visigodo, es godo. Godo. Vale, ¿de dónde venían? Venían del sur de Suecia. ¿Sur de Suecia? El sur de Suecia. Wow, vaya viaje, se pegaban, ¿no? Espectacular. Y esto es muy importante porque es que los visigodos son los artífices de lo que hoy es España. Luego lo podemos comentar. Vienen desde el sur de Suecia, cruzan al norte de Polonia, desde Polonia van bajando hacia Ucrania, en torno de lo que es al Mar Negro, después pasan a la península balcánica, península helena, lo que es actual Grecia, luego ya entran en Italia, famoso saque del año 410 de Alarico, que antes hemos nombrado. Luego, ahí es donde teóricamente cogen los tesoros que había en Roma. No teóricamente, no. Los cogen. Ah, los cogen. Los vale. cogen. Y permítame que te diga que sé que te va a gustar, porque además lo dije hace poco en una entrevista. Cogen la mesa de Salomón. La presencia de la mesa de Salomón en Toledo no es leyenda. No es una invención, no es una tradición, no es cosa para contar una ruta simplemente nocturna, que también lo es. Es historia 100%. ¿Y Grial? Yo ahí no creo. No, dejemos mesa de Salomón, ya es suficiente. Que no es poco. Vale. Arrasan Roma y siguen. Fundarían el reino visigodo de Tolosa, en la mitad de Francia hacia el sur, ya penetrando la península ibérica. En el año 507 los visigodos son derrotados por los francos, por el gran rey franco Clodoveo, que daría para un programa, por cierto, y los visigodos lo que hacen es, en ese momento, retirarse hacia Hispania y quedan bajo el control del reino ostrogodo, que está en Italia. Teodorico el Grande, uno de los grandes sacerdotes de Europa, queda como regente hasta que ya finalmente Teodorico muere y los visigodos, digamos, que recuperan, entre comillas, su independencia. Así hasta que más o menos con Atanagildo, Leovigildo, tendríamos el reino visigodo de Toledo. Con Atanagildo ya claramente Toledo es la capital, pero Leovigildo sería el auténtico arquitecto, el arquitecto del reino visigodo de Toledo. Leovigildo, de hecho, es el que conquista el reino de los suevos, por ejemplo. Y es un rey espectacular, es un rey espectacular. Según nos dice San Isidoro, es el primero que se presenta
sentado en trono, con manto real, por lo tanto ya diferenciándose del resto. Ojo que yo soy rey. Y además tomando muchos elementos de los emperadores bizantinos. Por supuesto, yo no soy bizantino, estoy independiente a vosotros, pero tomo vuestros elementos de poder para que los míos sepan quién soy yo. Y seguramente, como te digo, es el que hace de Toledo esa gran urbs regia, esa ciudad de reyes, esa gran capital, ya marcando un poco la importancia histórica que tiene la ciudad de Toledo. Y como te digo, la historia visigoda es fascinante porque aparte de guerras, de batallas, que por supuesto a mí me encantan y siempre las recojo en libros, etcétera, es un periodo cargado de arte. ¿Dónde podemos ver elementos visigodos? Eso, danos algunos datos. Pues mira, muy sencillo. Podemos verlos en provincia de Toledo, Santa María de Melque, San Pedro de la Mata. Podemos verlos en Castilla la Vieja, Quintanilla de las Viñas, en Burgos. En Palencia también hay. En Palencia, ¿no? San Juan de Baños. San Juan de Baños, sí. San Pedro de la Nave. Bueno, Quintanilla de las Viñas, a los oyentes recomiendo que vayan a verla porque tiene una simbología espectacular. Un solo detalle, permíteme. En su interior hay un sol y una luna. Pero ojo, el sol aparece representado como una mujer y la luna como un hombre. ¿Qué dices, sí? Totalmente. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Puede que sea un rasgo de germanismo en la cultura germana. De hecho, actualmente en el idioma alemán el sol es femenino y la luna es masculino. Tú vas a Alemania y tienes que tener cuidado porque en algunos servicios donde tenemos que ir nosotros no es al sol, es a la luna. ¿Ah, sí? Totalmente. Ahí lo dejo. Lo apunto. Y sí, termina y... Nada, y a lo largo del siglo VII se desarrolla lo que es todo ese reino visigodo de Toledo, con los concilios que antes hemos citado, hasta el año 711, que tiene lugar la invasión islámica y comienza la caída del reino visigodo. Pero ojo, el reino visigodo cae, es destruido, pero renace. ¿Dónde renace? En Asturias. ¿En Asturias? En Asturias. El reino asturiano es el legítimo heredero del reino visigodo de Toledo. Desde el punto de vista, si queremos, mistérico-mitológico, tanto que nos gusta aquí en el Espacio en Blanco esta cuestión, la famosa leyenda de la cueva de Hércules, esa profanación de don Rodrigo que provoca la llegada de los musulmanes, pues bien, se puede decir que España, el reino visigodo de Toledo, se pierde en una cova toledana. ¿Dónde se recupera? ¿Dónde se inicia la reconquista? En la cova dominica, en Covadonga, con el godo Pelayo. Lo que se pierde en una cova toledana se comienza a recuperar en una cova asturiana. De hecho, Oviedo, la gran capital del reino asturiano, será considerada la nueva Toledo. Perplejo me dejas. Casi para terminar, ¿por qué se dice que los visigodos fundaron Hispania? Porque es así. Es así. Realmente... Son los orígenes de nuestro país como sí, identidad. Sí. Totalmente. O sea, los visigodos tienen un proyecto político muy claro para este país, para este territorio, mejor dicho, en ese momento. Y lo que se buscan es como una ansia de unidad. Primero, unidad política, el conquistar toda la península ibérica, toda Hispania, conquistar a los suevos, expulsar a los bizantinos que se habían asentado en el sur de la península ibérica. Unidad religiosa, porque los visigodos cuando entran en Hispania son cristianos, pero no son católicos, son arrianos. Grosso modo, para que los oyentes lo entiendan, un arriano, el tema de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, al mismo nivel, no les cuadra. De hecho, fíjate, los arrianos consideran que los católicos son politeístas, que creen en 3 dioses. Y de hecho los arrianos se consideran que ellos son los auténticos católicos. ¿Por qué? Porque Jesús no es Dios, es el Hijo de Dios. Claro, esto es un ataque a la línea de flotación del dogma católico. ¿Qué pasa? Leovigildo es el último rey arriano. ¿Y qué intenta? Que todo el mundo en Hispania se haga arriano. Muy complicado, ¿por qué? Porque lo ha dicho en la introducción, había muchos más hispanorromanos católicos que arrianos. ¿Qué pasa? Que su hijo, en el tercer concilio de Toledo, el año 589, provoca la conversión de todo el pueblo godo al catolicismo. Es un momento fundamental para la historia de España. Desde el año 589, independientemente de las creencias o no creencias que tengamos hoy en día, España es católica. Y esto es un rasgo identitario, insisto, creamos en lo que creamos, pero es así. Y luego además se avanza en la unidad legislativa, que no haya distinción entre hispanorromanos y visigodos. De hecho, llega un momento a finales del siglo VII que no hay distinción, que todo el mundo, entre comillas, no de sangre, pero sí de identidad, es goda. Todo el mundo pertenece al reino visigodo de Toledo. Y hay una identificación territorial. El reino visigodo de Toledo no simplemente es un nombre, no simplemente es un título, el Rex Gotorum, no.
Hispania y el sur de Francia, la Narbonense, un resto que quedó del reino visigodo de Tolosa, están unidos inevitablemente al concepto del reino visigodo de Toledo y por ende unidos al concepto de España. Dos preguntitas para terminar. ¿Qué queda de todo eso en Toledo todavía? ¿Queda esa magia? ¿Queda A ver, me atrevería esa espuma? Muy bueno lo de la espuma. Me atrevería a decir, Miguel, que quedan de la época goda en Toledo dos elementos. Por un lado, el elemento físico, muy limitado. Es decir, tú vas ahora mismo a Toledo y no ves ningún palacio visigodo, no ves ninguna iglesia visigoda. Ves piedras impostas en la famosa cueva de Hércules en el exterior, el Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda, en la iglesia de San Román. Recomiendo la visita encarecidamente. Entonces, materialmente, sí, las cosas como son, es limitado. Pero desde el punto de vista de la leyenda, desde el punto de vista de la tradición, desde el punto de vista de la identidad, de la esencia, ese Toledo visigodo sigue estando muy presente. Sigue estando muy presente. ¿Por qué? Porque no podemos entender España, no podemos entender Toledo sin esta época. Porque realmente, yo lo voy a decir directamente, si me permites, Toledo ha sido lo que es en la historia por los godos. Si no hubiese sido por la monarquía visigoda, por la iglesia visigoda, por los tesoros godos, Toledo, y yo como toledano lo digo, no tendría la importancia y el simbolismo que tiene hoy en día. Y ese simbolismo, esa magia, esa identidad, esa tradición, pertenece a la Hispania goda. Vale, y ya para terminar, tenemos sangre bárbara. Por supuesto, sí. Totalmente. Ya te he comentado antes que evidentemente podemos considerar que a nivel de población, a nivel sanguíneo, pues somos sobre todo celtas e íberos. A nivel cultural somos romanos. Pero a nivel de ideología, de identidad, de proyecto político, somos bárbaros, somos germanos, somos godos. Los bárbaros regresan. No nos hemos ido. Para los que quieran conectar contigo, recomendamos este libro, Bárbaros en Hispania. No vas a estar en la Feria del Libro, pero ¿dónde se te puede conectar? En Facebook, si me buscan, Daniel Gómez Aragonés. Creo que solo estoy yo, no hay nadie más que tenga ese apellido, esos dos apellidos y mi nombre juntos. Ahí me pueden encontrar. Y también si van a Toledo, en nuestras rutas, en Paseos Toledo Mágico, ahí estamos, Museo de España Mágica. He estado con nosotros, Miguel disfrutando, también me pueden encontrar y encantado. Ha sido un placer, espero que hayas disfrutado también de estar con nosotros. Yo estoy en una nube todavía, no me lo creo, haber estado en Espacio en Blanco con Miguel Blanco. Después de los bárbaros llegaron los árabes, los musulmanes, pero eso es otra historia que contaremos, ¿te parece? Fantástico. Gracias. 3 y 18, 2 y 18 en las Islas Canarias. Cambiamos un poco el decorado y nos vamos con otro misterio. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Un saludo a todos los radioyentes de Espacio en Blanco, desde Gabón. Así suena Libreville. Pura vida. Saludar a nuestro nuevo invitado, nuestro compañero. Nos escuchaban desde Gabón, ¿has visto, Jesús? Fíjate. Buenas noches, don Jesús Ortega. Muy buenas noches, don Miguel. Compañero del Espacio en Blanco, haces otro programa que se llama El Dragón Invisible. Estuvimos en la el Ballena Alegre. Joyce, el antaño Ballena Alegre, donde se organizan esas tertulias ufológicas. Y además trabajas en Enigmas, eres uno de los redactores que se dedica a compilar también ese mundo, ¿no? Una labor apasionante, una nube, ¿no? Poder estar en una revista o en un programa como Espacio en Blanco que uno ha seguido desde siempre y poder aportar desde esas plataformas, pues siempre es un gustazo. Qué bien. Nos va a traer un tema, no sé si desconocido, extraño, pero esa introducción lo contamos, ¿vale? Perfecto. Una medium extraña, ahí vamos.
Escuchado y lo he sentido, y la verdad es que intentar ponerse en la piel de los participantes en aquella sesión de espiritismo que desembocaría en una de las historias más fascinantes de aquella época, y mira que los inicios del espiritismo a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, fueron apasionantes y tuvieron personajes increíbles. Pero yo creo que como la historia de Mina Crandon, sobre todo por todos los personajes que orbitan a su alrededor, el gran Houdini, Arthur Conan Doyle e incluso el padre de la parapsicología moderna, Joseph V. Rhine, estuvo también interesado en esta medium. Te iba a preguntar que por qué te interesaba el caso de este personaje que no era muy conocido. No era muy conocido, y es una pena porque, fíjate, y voy a citar en este caso a Massimo Polidoro, que es un investigador italiano de un círculo, de una sociedad en Italia que se dedica a investigar los misterios de manera bastante racional y crítica, y él decía que probablemente Mina Crandon fuera una de las personajes o mediums más interesantes. Decía que ningún otro medium, desde Daniel Dungal Holmes o Eusopia Paladino, que es más conocida quizá entre los oyentes de Espacio en Blanco, ambos grandes mediums de la época, pues decía que Mina Crandon había incluso superado las capacidades de Paladino o Douglas Home, y que fue el último caso famoso de mediumnidad física que se presentó como prueba de la realidad de los poderes de la mente sobre la materia hasta la llegada 50 años después del famoso Uri Geller. Decía Massimo Polidoro que con ella, con Mina Crandon, terminó la era de los grandes mediums. Vamos a situarla. ¿De dónde era ella? ¿Canadiense? ¿Nació en Canadá? Efectivamente, tal y como escuchábamos en la introducción, Mina Crandon, cuyo nombre antes de tomar matrimonio con el Dr. Crandon era Mina Stinson, nació en Canadá en el año 1888. Y quizá las características que más nos convenga conocer para abordar el caso de Mina Crandon tienen que ver con su aspecto físico. Era muy atractiva, ¿no? Era muy atractiva, muy sensual, una mujer de ojos azules, muy provocativa, también muy inteligente y muy avispada, que, como digo, a los 30 años, muy jovencita, solicita el divorcio del que fue su anterior marido y pasa a convertirse en la tercera esposa del Dr. Crandon, del ginecólogo y cirujano Dr. Crandon. Un detalle que luego comentaremos porque, hay una teoría bastante llamativa en torno a la profesión del doctor Crandon. Ella se traslada finalmente a Boston y como bien escuchábamos en la introducción, no había sentido ni había mostrado en ningún momento, hasta un determinado momento. Hasta ese momento nada de poderes. Efectivamente, de hecho, el doctor Crandon, como decíamos, el doctor Leroy Goddard Crandon, pues como tantos intelectuales y personas de la alta sociedad de la época, comienza a sentir un particular interés por todo aquello que venía del mundo del espiritismo, de la mediumnidad, del estudio de los poderes psíquicos. Era algo que, a diferencia de cómo lo percibimos hoy en día y que parece que investigarlo desde el ámbito científico y académico produce cierto rechazo o parece que no está bien visto, en aquel tiempo lo vemos en fenómenos, por ejemplo, como la Ouija, de la que un día podríamos hablar. Los científicos sentían un poderoso interés por este tipo de fenómenos. Ya fuera con más o con menos escepticismo, lo cierto es que se aproximaban a ellos. Y como digo, una persona con las inquietudes intelectuales del Dr. Crandon, alguien que estaba muy valorado en la alta sociedad, que venía, y este detalle será importante, que venía incluso de una familia de renombre en la época, pues hablando con un compañero, descubre pues un libro que habla de espiritismo y él comienza a sentir interés por estos fenómenos que se describen. ¿Qué decide hacer para solucionarlo? Pues organizar una sesión que tuvo unas consecuencias desde luego llamativas. Algunos pequeños gestos pueden producir grandes cambios. Cuida tu entorno, cuida tu planeta. Por un planeta limpio. Radio Televisión Española. Corazón Verde. Hay un lugar en el que reside la magia, donde habita lo desconocido. El mundo del misterio es Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Nuestro compañero Jesús Ortega esta noche hablando de este personaje tan curioso.
hasta ese momento ella vivía tranquila, súper atractiva, sensual, se casa con este médico que era la tercera esposa que tenía. Mujer del doctor Crandon. ¿Y cómo era el momento histórico que se vivía? ¿Había mucho interés por estos temas? ¿Estaba surgiendo el espiritismo? Exacto, había muchísimo interés, además el contexto histórico. Precisamente hace unos minutos escuchábamos al gran Daniel Gómez Aragonés, ¿no? Que tan importante la historia para comprender estos fenómenos, y aquí también, porque nos encontramos en un contexto histórico muy particular. Podríamos decir o resumir muy rápidamente que el espiritismo moderno, tal y como lo conocemos, surge en 1848 con las famosas hermanas Fox, que muchos oyentes de Espacio en Blanco, pues estoy seguro que conocen. Y ya empiezan a comunicar a través de raps, ¿no? Efectivamente, empiezan a escuchar en su casa los ruidos de un ente que ellas denominan el señor Pezuñas, y a través de esos ruidos, de esos raps, establecen pues la que podríamos considerar, como digo, la primera comunicación moderna que ya se vincula pues con el espiritismo. Y unos años después ya nos encontramos que una década después de aquella fecha, 1860 y largos, nos encontramos con la Guerra Civil Americana, que provoca pues miles de bajas. ¿Eso qué genera? Pues que genera que las familias cuyos maridos, cuyos hijos, cuyos hermanos han ido a la guerra y no han vuelto y han fallecido, pues tengan esa necesidad de despedirse de alguna manera. Y esto vuelve a suceder a comienzos del siglo XX, con la Primera Guerra Mundial. Nos encontramos con un suceso, con una guerra mucho más devastadora a nivel de muertes. No en balde estamos hablando, insisto, de un conflicto a nivel mundial. Y esto genera muchísimas bajas, lo que provoca pues que esa necesidad de contactar con el más allá siga en auge. Recuerdo que el psicólogo Richard Wiseman, estudioso de todo lo que tiene que ver con este tipo de cuestiones, con lo paranormal, con la vida después de la vida, hablaba del espiritismo como una genialidad, porque nos encontramos también en un contexto histórico muy llamativo, muy cambiante. La ciencia comienza a ganar a pasos agigantados terreno a la fe. La revolución industrial, en una época victoriana pues en la que, insisto, la ciencia empieza a desarrollarse de una manera muy, muy desorbitada, y Richard Wiseman comentaba que el espiritismo era una absoluta genialidad, porque mientras otras religiones, como la católica, por ejemplo, te solicitaba que te portases muy bien para al final llegar al paraíso, el espiritismo te daba las pruebas de ese paraíso. No necesitabas esperar a fallecer para descubrir que existía la vida más allá de la vida, sino que el espiritismo te daba esa muestra, casi mezclando religión y ciencia, y por eso consiguió ganar tantos adeptos, entre ellos muchos científicos. Es el caldo de cultivo de ese tiempo, ¿no? Exactamente, donde los teatros se llenaban, pero llenarse de cientos y miles de personas para ver a un medium gestionar esos fenómenos supuestamente provocados por espíritus, y donde incluso los magos, que no tenían ningún afán de demostrar capacidades paranormales, aprovechaban este ambiente espiritista, este ambiente de poderes psíquicos y contactos con el más allá, para llevarlo a sus funciones. Y recuerdo cómo en su día Ramón Mairata, un gran historiador de la magia, me decía que los grandes magos del siglo XX, de finales del XIX y comienzos del XX, aprendieron muchas de sus rutinas y muchos de sus trucos de los grandes mediums de aquella época. Es cuando al doctor Crandon le interesa esto y organiza en su casa una fiesta o una reunión. ¿Y qué pasa? Pues nos encontramos en ese ambiente que de verdad me encantaría intentar dibujar con palabras, porque debía ser un ambiente asombroso. Nos encontramos en una habitación con una mesa redonda, construida de hecho en base a las medidas que daban los libros de aquella época. Las mesas espiritistas, las mesas parlantes, como también se las conocía, debían tener unas medidas y unas capacidades concretas supuestamente para funcionar. Pues él construye esa mesa y decide invitar a una serie de amigos, muchos de ellos pues también de formación médica y de formación científica, a una sesión en la que no tenían ninguna pretensión, solo la de experimentar y la de comprobar si aquello que leían en los libros, en los periódicos y que se veía en los teatros de la época también podía sucederle a ellos y podían contactar con ese más allá. Desde luego la propuesta era sugerente. Esos amigos, entre pues aterrados, inquietados y con ese escepticismo siempre presente, deciden presentarse a esa sesión, en la que también participaba la esposa del doctor Crandon, ya por aquel entonces Mina Crandon. Y hacen esa sesión, se sientan todos a la mesa, bajan las luces de la habitación, porque los espíritus siempre demandaban oscuridad o un ambiente tenue para manifestarse, se dan las manos y comienzan a esperar que algo se manifieste. ¿Cuál es la sorpresa de los asistentes cuando la mesa, aún en esos primeros momentos tímidamente, empieza a tambalearse, empieza a moverse, como podíamos escuchar en la introducción?
el ambiente cambia, el ambiente ya se pone algo más tenso, algo más inquietante. Déjame que te corte. Un segundito solo, no os enfadéis, le digo a los oyentes porque se enfadan conmigo. Tenemos un corte de la mesa, creo. Acérquense, que se coloquen alrededor de la mesa quienes no tengan miedo. Necesitamos a 8 valientes. ¿Qué voy a ver algo así? Muy bien, muy bien, muy bien. Siéntense. Sir Malcolm, tome asiento. Maravilloso. Siéntense, siéntense. Caballeros, quítense las joyas. ¿Qué va a pasar? Señoras, quítense los guantes. Estamos a punto de hablar con los espíritus. Por favor. Sus manos. Les pido paciencia. Les pido que dejen a un lado sus recelos e imaginen sus mentes flotando en la oscuridad del tiempo. Dejen que sus imaginaciones se liberen y deambulen conmigo hasta los tiempos de los mares antiguos, hasta los tiempos anteriores al tiempo, cuando los espíritus caminaban, cuando el sol era nuevo y los antiguos dioses poblaban la tierra. Yo te invoco, Mut, diosa madre, y a los portavoces de los muertos. Venid a mí. Así más o menos podría ser una historia. Pues efectivamente, así más o menos pudo ser. Comienza a moverse esa mesa y la manera que tiene el doctor Crandon para determinar quién puede ser el supuesto capacitado, el supuesto medium de aquella sala y de aquella reunión que había convocado, decide que durante intervalos de 1 minuto vayan abandonando uno a uno todos los asistentes de la sala hasta que quede el que haya podido provocar esos fenómenos. La mesa se movía sola. La mesa comienza a moverse de manera más violenta a lo largo de la sesión, hasta que finalmente solo queda una persona sentada a la mesa. Y para sorpresa, yo imagino que del doctor Crandon, la medium, la capacitada, era su esposa Mina Crandon. Mina Crandon hasta ese momento no sabía que tenía esos poderes, pero parece ser que alguien le había dicho, un sensitivo, muy poco tiempo antes, que le había avisado, ¿no?, de que se le estaba abriendo ese mundo. Sí que hay un comentario, como digo, en ese ambiente de compañeros interesados en el espiritismo del doctor Crandon, que sí que había hecho el comentario de que alguien cercano podía tener esa capacidad, pero como bien dices, hasta ese momento en concreto, hasta esa tarde del 27 de mayo de 1923, no se descubre. De hecho, es curioso, es una característica particular, que a partir de ese primer movimiento de la mesa, que digamos que sería pues un espiritismo para dummies, un movimiento básico de todo lo que tenía que ver con aquellas sesiones, Mina Crandon empieza a incorporar, conforme va leyendo en artículos y libros de la época, va incorporando a sus supuestas capacidades diferentes fenómenos que se irán manifestando en las sesiones posteriores, porque como digo, a partir de esa sesión la historia toma un cariz completamente diferente. Meses antes de ese mayo de 1923, en enero concretamente de ese mismo año, la revista, la famosa y reputada revista que por aquel entonces pues ya tenía esa fama de académica y de científica, la revista Scientific American, conocida y de renombre incluso en nuestros días, decide poner en marcha un concurso en el que ofrece $2.000 a quienes sean capaces de ofrecer una fotografía psíquica, una fotografía espírita con fantasma que ellos consideren auténtica en base al comité de expertos y científicos para evaluar esa prueba, y $2.500 a quien sea capaz de demostrar sus supuestas capacidades paranormales, sus capacidades psíquicas, ante un comité de expertos que desde luego me vas a permitir reseñar, Miguel, porque llama muchísimo la atención. Ojalá y en nuestros días tuviéramos algo parecido. El comité estaba formado por William McDougall, que era profesor de psicología de la Universidad de Harvard, el prestigioso físico Daniel Comstock, Walter Prince, que era de la Sociedad Americana para la Investigación Psíquica, y otro personaje, Hereward Carrington, que era investigador psíquico. El quinto miembro de ese comité era el gran escapista, el gran ilusionista Harry Houdini. Hay que poner en contexto quizá a la audiencia, aunque en su día entrevistasteis pues a un gran conocedor del personaje como fue Eduardo Camaño, que bueno, para los oyentes que quieran saber más sobre la figura de Houdini, pues ahí tienen los podcasts de Espacio en Blanco para acudir a esa entrevista. Pero por resumir muy rápidamente, Houdini ya era conocido por aquella época como un reputado y temido cazafantasmas. Alguien que se dedicaba
pues a ir de gabinete en gabinete de diferentes mediums, siempre con la sana esperanza de encontrar alguno de ellos real, pero lógicamente se estaban enfrentando pues a uno de los grandes magos que ha parido la historia. Porque había perdido a alguien, ¿no? Sí, él en un primer momento empieza su coqueteo con el espiritismo utilizándolo como método de lucro en sus diferentes sesiones, pero en 1913, cuando su madre fallece, con la que tenía una relación, pues algunos expertos señalan que insana, una relación unida a ella de manera casi enfermiza, su madre fallece mientras él se encuentra de gira por Europa, por lo que no puede despedirse de ella. Al parecer, incluso hay una especie de último mensaje que la madre de Houdini quería dejarle para la posteridad, y él, al estar fuera, no consigue escucharlo. Se obsesiona con despedirse de su madre y vuelve a los brazos del espiritismo, como digo, con ese sano escepticismo de intentar encontrarse a alguien, pero bueno, no era así. Este comité científico, organizado por la Scientific American, generó que muchos científicos, valga la redundancia, creyeran que Houdini, pues dado que se trataba de un hombre de teatro, de un hombre del mundo del espectáculo que no tenía formación científica, pues no consideraban adecuado que estuviera en este comité. Pero aquí siempre sabrán muchos oyentes que las personas, los expertos recomiendan que para este grupo multidisciplinar de investigación paranormal siempre es bueno tener a un ilusionista. ¿Por qué? Y lo vamos a ver a continuación, porque incluso en las primeras sesiones que ya empezaban a investigar a los mediums de aquel momento que se presentaban al concurso, hacen esas primeras sesiones sin Houdini. Nos encontramos con un personaje muy llamativo que llamó además la atención incluso del mismísimo Conan Doyle, que también tiene protagonismo en esta historia, Nino Pecoraro, un medium italiano que simulaba los efectos de los hermanos Davenport, que esto, por resumirlo muy básicamente, era meterse en una cabina llena de instrumentos, llena de objetos, atado completamente, imposible de desatar, y sin embargo cuando se cerraba esa cortinilla todos los objetos empezaban a sonar. Pues, por ejemplo, por citar tan solo este ejemplo, el comité comienza a investigar a este personaje sin la presencia de Houdini, y estuvieron a punto de avalar a muchas personas, hasta que Houdini llegaba al lugar de los hechos, investigaba a los mediums que estuvieron a punto de llevarse el premio y demostraba que todo era un fraude. Antes de que sigamos con la historia, Mina, ¿qué capacidades tenía? ¿Qué era capaz? Incluso ectoplasma mostraba en esas sesiones que hacía. Creo que se presentaba muy ligerita de ropa, ¿no? También. Era, efectivamente, hablábamos antes de que era una persona provocativa, una persona sensual, porque tiene mucha relevancia. Se presentaba, o los fenómenos que sucedían durante las sesiones de Mina Crandon eran de todo tipo, desde la audición de diferentes instrumentos al movimiento de objetos, no solo de la mesa, sino que se hablaba de movimientos de objetos como armarios y muebles alrededor. Se hablaba incluso de, como bien has dicho, de la manifestación de ectoplasma, que era un fenómeno muy común en los mediums de la época, y en este caso voy a comentar una anécdota curiosa que la señalábamos antes, y se hablaba de que Mina Crandon era capaz de, materializar o exteriorizar el ectoplasma incluso por la vagina, por los orificios del cuerpo, entre ellos. Sí, pero es que incluso hubo quien comentó que, dada la formación o dada la especialidad de su marido, que como decíamos era ginecólogo, hay quien incluso habló de que pudo haber una operación de por medio para que Mina Crandon pudiera introducir objetos en su vagina que después se utilizaba para falsificar determinados fenómenos de las sesiones. Pero volviendo a los fenómenos que se producían, el más llamativo podía ser, incluso se hablaba de olores nauseabundos que generaban el malestar de los presentes y la manifestación de voces horrendas, graves, terribles, que aterrorizaban a los invitados, de diferentes espíritus. Hablaban incluso de que era capaz de expresar ese tipo de voces en tercera persona con diferentes idiomas que a priori Mina Crandon no conocía. Tenía un hermano, parece ser, que se manifestaba a través de ella, mal hablado. Muy mal hablado. Hablamos de Walter Stinson, el hermano de Mina Crandon, fallecido en 1911 a causa de un accidente ferroviario terrible, y este era el espíritu guía de Mina Crandon, el que más se manifestaba, muy mal hablado, muy grosero. De hecho, dentro de estas maneras que Mina Crandon tenía de presentar las sesiones, como bien decías, vestida tan solo con un kimono muy ligero, incluso permitía que algunas de las criadas la revisaran y la tocaran por todo el cuerpo para comprobar que no llevaba nada, generando la incomodidad de algunos de los presentes. Y por centrar muy rápido, Miguel, por volver a la investigación llevada por la Scientific American, finalmente en 1924 Mina Crandon es aceptada por mediación de una serie de cartas por parte del Dr. Crandon, su marido, y por parte incluso de Arthur Conan Doyle, que escriben a la Scientific American para informarles de la
poderosa y la llamativa capacidad de esta mujer, que además algo que llamaba mucho la atención es que era, para empezar, su posición social, alguien que no tenía la necesidad de inventarse este tipo de historias para vivir bien. Que no cobraba cuando hacía. Que no cobraba ni aceptaba ningún tipo de regalo o obsequio por parte de los investigadores o los curiosos que se acercaban, porque se convirtió en un auténtico fenómeno y a la casa del Dr. Crandon asistían pues personas de todo tipo a presenciarlas. Cuando finalmente es aceptada para investigar, nos encontramos con que las investigaciones empiezan de nuevo sin la presencia de Houdini, y nos encontramos con que algunos miembros del comité, sobre todo el secretario de aquel comité y editor de la revista Scientific America, James Malcolm Beard, pues se empieza a sentir atraído sexualmente por Mina Crandon. Hay incluso dentro de este comité quienes intentan aprovecharse de la fortuna del Dr. Crandon para financiar algunas investigaciones, y algunos de los presentes en este comité, insisto, de la Scientific America, llegan a pedirle un préstamo económico a este Dr. Crandon. Por lo tanto, nos encontramos ya unas tensiones un tanto viciadas, un tanto extrañas. Estamos en 1924, a mediados de 1924, hubo una tentativa de dar a Mina Crandon como posible medium real, estuvieron a punto de darle el premio hasta que Houdini se entera de esto y interviene. Para empezar, Houdini desde el primer momento mantuvo una relación un tanto fría con la familia, porque ellos le ofrecen quedarse a dormir en esa primera sesión en la que Houdini está presente y él decide irse al hotel, porque decía que en el momento en el que duermes en el techo de la persona a investigar pierdes toda objetividad y no puedes emitir un juicio desde luego certero. Él, en esta primera sesión, ya descubre algunas de las trampas de Mina Crandon y se va al hotel muy enfadado. Hay una segunda sesión en la que confirma sus sospechas, descubre algunos de los trucos. Mina Crandon utilizaba pues los dedos de los pies, que Houdini estaba convencido de que bien desarrollados podían llegar a ser tan ágiles como los dedos de las manos. Utiliza el cuello, un cuello muy esbelto y desarrollado para levantar incluso la mesa. Y lo que hace en la tercera sesión es desarrollar una caja antifraude que algunos espiritistas de la época llegaron a denominar de humillante, porque en realidad era una especie de prisión que impedía que utilizara los brazos, la medium que estaba dentro, los brazos y las piernas y el cuello. Y en esa sesión se descubre algo llamativo que, bueno, pues en cierto modo determinó lo que pasó a continuación. Se descubre que dentro de la caja hay una regla. Hasta hoy ha persistido un poco la duda de si esa regla articulada, fue introducida por Mina Crandon para poder ejecutar desde dentro de la caja los fenómenos que hasta el momento había ejecutado, o incluso los propios Crandon llegaron a acusar a James Collin, el ayudante, el que le construía los artilugios a Houdini, de introducir esa regla para que todo fuera en contra de Houdini y bueno, para que pensaran que había gestionado toda esa historia. ¿Y cómo termina el asunto? ¿Era un fraude, Mina? La historia termina de manera un tanto trágica, por lo menos para Mina Crandon. En 1925, la revista Scientific America, por 4-1, llega a la conclusión de que Mina Crandon había sido un fraude, o había provocado todos los fenómenos, sobre todo muy impulsados por las conclusiones y los descubrimientos de Houdini. La revista, como digo, la cataloga de fraude. Digamos que la imagen de Mina Crandon a partir de ahí, a pesar de haber obtenido mucha fama, empieza a decaer. La sociedad se divide en dos: los que piensan que es un completo fraude, los que piensan que no, y entra en una especie de depresión y de espiral de alcoholismo que se ve acrecentada con la muerte del Dr. Crandon en 1939. Finalmente ella fallece en el 10 de noviembre de 1941. Y hay quienes dicen que fallece de una manera, pues, insisto, devorada por el alcohol, nunca pudo dejar el alcoholismo, algo que pasó en muchos mediums y muchos personajes de la época. Y sobre todo, pues, impulsada por sus seguidores que intentaban hasta el último momento volver a recuperar la buena imagen que había tenido Mina Crandon como medium. Intentan insistirle para que demuestre que sus poderes son reales, pero ella finalmente, pues, muere, insisto, desacreditada, sobre todo por esta investigación llevada a cabo por la Scientific American. Allí estaban los datos de esa medium Mina Crandon. Te tienes que estar cerca mucho. Muy cerca del micrófono. Gracias. Solamente tengo que decirte gracias. ¿Forma de contacto contigo? Pues a través de Twitter, @J_Ortega Rubio. En Facebook también tengo la página Jesús Ortega. O, por ejemplo, el mail al que me escriben muchos oyentes de Espacio en Blanco, comunicación.ortega@gmail.com. Vale, ¿y tu programa cómo se llama? El Dragón Invisible.
Vale, ha sido un placer que hayas estado con nosotros. El placer siempre mío, de verdad, Miguel. Te veo prontito. Muy pronto. Tenemos que hacer un nuevo avance en ese trabajo que hacen nuestros compañeros en ese canal que tenemos aquí que se llama Plaiz, que se llama El Punto Frío, que os invito a escuchar. Ahí vamos con ello. Esta es la habitación 510. No tiene más de 10 o 12 metros cuadrados. Desde la cama veo un armario, la televisión, una cómoda con una silla, la toma de aire acondicionado y junto a mí una mesita con el teléfono. Es una habitación como la de cualquier hotel. Y la vista desde aquí arriba no está mal. Pero se dice que en esta habitación suceden cosas. Fenómenos como los que experimentó Ramón hace algo más de 12 años. Jamás pensó que después de una ducha viviría la experiencia más aterradora de su vida. El Punto Frío, un podcast escrito y dirigido por Martín Vivas. Capítulo 3. En la 510. ¿Qué tal, cariño? Pues mira, acabo de entrar en la habitación. Sí, en el hotel de siempre. Lo prefiero. Pues como todas, un coñazo. Pero por lo menos parece que van a firmar el contrato. Ha costado, pero lo firmarán. Un hombre de 53 años en la actualidad, padre de familia que se dedica a negocios financieros, escribió al Punto Frío hace unos días. Aquí tengo su mail. Apenas una página y media en la que relata su experiencia en este mismo hotel, en esta misma habitación. Mi nombre es Ramón Sanz. He dudado mucho en escribir este mail, pero mi hija, seguidora incondicional de vuestro podcast, me ha animado a hacerlo. Todo sucedió el 10 de noviembre de 2005. Era jueves. Llegué a la... Sí, eso espero. Ahora lo que quiero es descansar. No tengo ni hambre. Una ducha y a la cama. He cambiado el billete de avión para salir antes. Llegaré a las 10:30. ¿Y la enana? Os echo de menos. Y yo. Descansa tú también. Un beso. Ramón continúa. Nada más colgar. Saqué algo de ropa cómoda de la maleta y me fui directo a la ducha. Dios, cómo necesitaba esto. Antes no hacía tanto frío. Pensé que lo mismo la calefacción no estaba puesta. Qué raro. Pero estaba encendida. Qué raro. La temperatura del aparato marcaba 26 grados. ¿Esto está bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? Nadie contestó. No le di más importancia y continué con lo mío. Pero
Dígame. Oiga. ¿Quién es? Oiga. Nadie dijo nada, pero escuché el grito de una niña. Inmediatamente pensé en Marta. Mi hija se ha llamado Gloria. Alguien ha entrado en casa. La mujer no puede hablar. Conmigo le ha pasado algo. Pueden hablar. Mi hija ha pasado algo a mí. Vamos, Gloria. Contesta. Hola, cariño. No era mi hija. No, nada. Que quería daros las buenas noches. Hablar con mi mujer me tranquilizó. Muy bien. Lo único que quería comprobar es que mi mujer y mi hija estaban bien. ¿Y vosotras? Sobre todo mi hija. ¿Qué tal, Marta? Ok. Mañana hablamos. Un beso. Casi me quedé dormido. Entonces, no había nadie. Pero era como si alguien estuviera intentando abrir la ventana desde dentro. Quería levantarme, pero ni tan siquiera podía abrir la boca. Cuando la ventana dejó de sacudirse, noté como a mi espalda alguien se sentaba sobre la cama. La temperatura en la habitación subió de golpe. Respirar quemaba. Era como arder entre llamas invisibles. Y entonces, antes de poder recuperar el control de mi cuerpo, mi cabeza se llenó de imágenes y recuerdos de mi hija Marta. Y recuerdo sus palabras, sus abrazos, sus besos, sus abrazos, las caricias que me sus daba besos, antes de quedarse dormida. Las caricias que me daba cada noche antes de quedarse dormida. ¿Por qué mi hija? Porque sobre la mejilla sentí la presión de una mano que clavó sus uñas en mi piel. Era la mano de alguien que no tenía más de 7 años. Salí de la cama todo lo rápido que pude. Tropecé un par de veces. Apenas logré llegar a la puerta. Cuando agarré el pomo para abrir, fue como si agarrara un pedazo de metal incandescente. Caí de nuevo al suelo y allí me quedé. Hasta que la puerta se abrió sola. Esto es lo que viví aquella noche en la habitación 510. Conocía lo del incendio de 1979, pero lo que desconocía es que mi experiencia fue muy parecida a la de otros clientes que se hospedaron en el mismo hotel. Mi hija Marta así me lo hizo saber. Y como decía al comienzo de este mail, ella me animó a escribir. Si sirve de algo, os diré que aunque regresé al mismo hotel en varias ocasiones, jamás ocupé aquella habitación. Reciban un cordial saludo. Ramón Sanz. El Punto Frío. Un podcast escrito y dirigido por Martín Vivas. Brutal. Fin de episodio. Ahí lo tienes. Así suena tu noche en la 510. Joder, tío. Ha quedado brutal. Eres la hostia. Si no es por ti... Anda, quita. Oye, ¿por qué no mencionas el nombre del hotel? Eso se lo dejamos a los oyentes. Hay pistas más que suficientes. Y además, lo mismo nos llegan más casos de otros hoteles. Eres un flipao. Espera. ¿Es Rocío? ¿Vas a contestar por fin? El Punto Frío. Si quieres conocer el universo transmedia de la serie El Punto Frío, visita la web www.place.es/El Punto Frío. Ahí estaba un nuevo capítulo de El Punto Frío y la recomendación de que vayáis a esa web Place, la nueva
canal de Radio Televisión Española con un montón de contenidos. Rosa Rodríguez, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿Te ha gustado el programa de hoy? Pues ha encantado el programa de hoy, tanto la parte histórica que nos ha traído Daniel Gómez como la parte de misterio, esotérica de Jesús Ortega. Estaba entregada a la audiencia, sinceramente. Qué bien, Sí. Ganadores, porque tenemos mucho más tiempo. Tenemos a Francisco Yorca y Alejandro Popoca del Facebook, a Francisco Ríos desde Tenerife, Raquel Flores, Madrid y Ruth San Segundo desde Castellón. Esperamos desde ya vuestros correos electrónicos con la dirección postal a la que queréis que os enviemos el libro. Feliz semana, te veo prontito. Hasta la semana que viene. Gracias. Nosotros terminamos, comienza un nuevo mes y promete traernos muchos nuevos misterios. Ya veréis que gente guapa viene para la próxima semana. Os esperamos para descubrirlos. Mientras, feliz semana. No os perdáis las nuevas citas aquí en Radio Nacional dentro del Espacio en Blanco. La recomendación de que sigáis en esta sintonía y hasta las 4 vienen los bárbaros. Feliz semana, cuidaros. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.